Buenos días, hermanos. Qué linda y desafiante mañana que nos tocó, ¿no? Un día una pequeña vocecita me decía, si está lloviendo tanto, ¿por qué no se cancela el culto? ¿No? ¿Y qué le responderías a eso? Porque quizás la vocecita no está afuera, sino adentro, ¿no? ¿Por qué este día no voy? Y sabes que hay una historia, y después de esta historia vamos a orar ahí en Lucas 7, mira, vamos a leerla. Lucas capítulo 7, versículo del 36 en adelante, dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, pon atención en todos estos detalles, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, o sea, no es algo que él habló, sino algo que él pensó. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Jesús es Dios, Él conoce lo que estaba pensando, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, un prestamista, tenía dos personas que le debían. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. La diferencia sería 500 denarios, un denario ganaba por día un albañil, o sea, 500 días de trabajo de un albañil, así calculalo. Y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, Simón, ¿cuál de ellos le va a amar más? Al acreedor. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer, Simón? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, gracias Fido. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Al que se le perdona poco, poco ama. Entonces, al que se le perdona mucho, mucho ama. La razón, queridos hermanos, para hacer cualquier sacrificio está relacionada a un apercibimiento de cuánta gracia tú has recibido. Y la gracia es esta, ¿cuánto Cristo te perdonó? ¿Cuánto Cristo hizo para perdonarte? Si la respuesta es mucho, dando su vida, entonces no tendría que haber una pregunta de por qué tendría que hacer esto hoy, o por qué tendría que hacer esto para Cristo. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. El venir un domingo, en medio de todos los desafíos que todos tenemos, más allá si uno vive cerca o lejos, la pregunta del corazón debería ser si amo o no amo, ¿no? Porque si uno no ama, ¿qué sentido tendría venir acá? Pero si uno ama, no solo tiene sentido, sino que es la forma en la que Dios satisface nuestros corazones porque fuimos creados para adorar y adorar a Dios. Así que, bienaventurados todos aquellos que vinieron hoy para escuchar la palabra del Señor. No sé qué haya movido tu corazón, quizás habrá sido una lucha, pero es bueno recordarle al alma que quien mucho perdonó, mucho hay que amarle. Dios nos perdonó mucho. Él nos sigue perdonando y Él sigue haciendo su obra de gracia en nuestros corazones. ¿Por qué no amarle? ¿Por qué no sacrificar? ¿Por qué no hacer para Él lo que sabemos y entendemos que Él nos ha llamado? Debemos hacerlo, pero no porque tenemos que hacerlo, sino porque Él nos ha perdonado mucho. Si Él no estuviera en nuestra vida, ¿cómo haríamos para seguir? ¿Qué esperanza eterna tendríamos? Al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Sí? Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a preparar nuestros corazones. El desafío de un predicador
es prepararse para dar la palabra. Y el desafío de los que escuchan es el prepararse para recibirla. Pueden tener al más erudito de los predicadores aquí adelante, yo no lo soy, y sin embargo el corazón puede seguir siendo un desierto porque dependiendo del tipo de corazón que tengas, es la obra que tendrá lugar allí la palabra. Por eso tenemos que orar. Ahí en Santiago nos llama a recibir la palabra con mansedumbre, ¿no? Con humildad. Y yo te quiero animar a que cuando escuches el mensaje de hoy, ores en tu corazón cuando tu mente piense, este mensaje hubiese sido lindo para esta persona. Qué lástima que no vino. Y decir, Señor, dame tu gracia para que esto sea para mí. No para otros, sino para mí. Así que oremos. Bendito Dios y Padre, te queremos dar muchas gracias por esa gracia que a todos nosotros nos has extendido y nos sigues extendiendo. Esa gracia que hoy nos permite acercarnos a tu presencia y llamarte Padre. Gracias, Señor, porque eres misericordioso y hoy nos has regalado el poder venir acá y estar con la iglesia, el cuerpo que fue comprado a precio de sangre. Gracias por hacernos parte de tu familia, Señor, y gracias también por tu bendita palabra que nos muestra quién eres y la obra preciosa que has hecho en favor de nosotros, así como el permitirnos, Dios, entender cómo caminar en este mundo hasta que lleguemos a casa. Señor, es nuestro deseo y nuestro ruego que nos ayudes hoy a tener oídos que estén dispuestos a escuchar, corazones humildes que no se resistan y se rebelen a lo que va a ser anunciado. Señor, danos de tu gracia para que tu palabra pueda ser bien recibida en nuestros corazones de la misma manera que obedecida. Señor, fortalécenos para poder seguir peleando la buena batalla de la fe, sabiendo que hay recompensa, Señor, que es un camino angosto, difícil, pero la vida eterna nos espera. Bendito sea, Señor, que estás en medio de nosotros. Gracias por dejarnos hoy vivir en esta gracia, en esta nueva vida y en esta paz que es por medio de Cristo. En Él te pedimos estos favores y te agradecemos. Amén. Podemos ahí tomar asiento. Hermanos, ustedes saben que en el mundo está plagado de gente mala, ¿no? Ahí con las chicas estuvimos más o menos viendo un poquito acerca de lo que pasó el 11 de septiembre del 2001, ¿se acuerdan? El ataque a las Torres Gemelas, ¿vieron? Fue tremendo eso. Y ahí tú te das cuenta que hay mucha maldad en el mundo. O sea, no hay lugar en el mundo donde no haya maldad. Pero ponete a pensar quiénes son las personas o quiénes han sido en la historia las personas más malvadas del mundo. ¿Qué nombre se te viene a la mente? Bueno, por ahí uno piensa en la Segunda Guerra Mundial de Hitler, ¿no? O por ahí recientemente, ¿quién se te viene? Por ahí, si es un venezolano, ¿no? Diría Nicolás Maduro. O si recuerdas ahí la historia de las Torres Gemelas, si eres alguien que nació en Norteamérica, dirías Osama Bin Laden, o si eras árabe, ¿no es cierto?, Saddam Hussein. Y de seguro debe haber gente muy mala. Ahí la inteligencia artificial te metes en Google y te da una lista y de seguro vas a encontrar estos nombres acá. Pero pensemos ahora bíblicamente, ¿quiénes serían las personas más malvadas de la Biblia, según la Biblia? ¿Qué nombre se te viene? Bueno, a mí se me viene a la mente Judas, ¿no? Traicionó a Jesús, quien de manera sincera le mostró su amistad y su cariño. Podríamos pensar en Caín, que mató a su hermano, ¿no? Qué tremendo, su hermano no le hizo ningún daño, sin embargo, fue un homicida, lo mató. Por ahí pensar en una mujer, ¿no? ¿Ah? Jezabel, qué señora tan mala, ¿no? Muy mala la señora. Si tú lees ahí en Reyes, era una mujer muy mala, era una asesina, homicida. Sí, o pensar en un rey ahí también que no era de Israel, Nabucodonosor, que fue ahí a las ciudades para conquistarlas y mató a las mujeres, le abrió los vientres, o sea, cosas tremendas hizo Nabucodonosor. Entonces vemos también que la Biblia te describe personajes que fueron muy malvados. Pero hay unos personajes que, si tú le preguntabas a la gente del primer siglo, después de Cristo,
cuando Cristo estaba caminando entre nosotros, si se hubiese hecho esta misma pregunta, jamás nadie hubiese pensado que estos hombres eran malvados, o este grupo de hombres eran malvados. Jamás alguien pensaría que estos hombres iban a ser condenados. Jamás alguien pensaría que estos hombres estaban totalmente lejos y ajenos a la vida de Dios. ¿Y de qué persona te estoy hablando? ¿De qué grupo? ¿Escuchaste alguna vez hablar de los fariseos? ¿Escuchaste la palabra fariseo? ¿Sos un fariseo? ¿Alguna vez alguien te lo dijo? Si te lo dijo, no es algo bueno, ¿sí? ¿Qué es un fariseo? ¿O quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran el principal grupo religioso ahí en Israel. Según el historiador Flavio Josefo, dice que habían 6.000 fariseos ahí en Jerusalén y a sus alrededores, en los tiempos de Jesús. Eran muchos. Y los fariseos tenían una función muy importante dentro de Israel porque eran los encargados de interpretar la ley, de aplicar la ley y de instruir en cuanto a esa ley. Estos hombres, según la concepción de la gente, eran los hombres puros, santos y espirituales de la época. Ser un fariseo para la gente era el ticket de oro para entrar al reino de los cielos. O sea, si tú querías vivir una vida que agrade a Dios, tenías que comportarte y vivir como un fariseo. Si tú querías entrar al reino de los cielos, tu vida tenía que ser semejante a la de los fariseos, y no menor que eso. O sea, para una mamá, decir mi hijo es fariseo era todo un orgullo, o para un padre, porque era alguien especial, a través del cual Dios le hablaba al pueblo. Entonces no era cualquier tipo de persona los fariseos. Eran personas influyentes, eran personas religiosas, pero eran personas que no eran buenas según los ojos de Dios. Dios no mira como el hombre mira. El hombre mira las apariencias. Todos somos así. Todos miramos el brillo y rápidamente decimos es oro, pero no todo lo que brilla es oro. Y Dios lo sabe, porque los ojos de Dios penetran el corazón, porque Él es omnisciente y sabe todo lo que hay dentro del corazón. Aún las intenciones más profundas, tus motivos, Él lo sabe todo. Nadie puede saber lo que te movió a venir esta mañana acá. Solamente Dios sabe, y tú obviamente porque salieron de ti. Así que Dios sabía acerca de ellos, porque Dios mira el corazón. Cuando Juan el Bautista, miren ahí en Mateo, aparece en la escena para preparar el camino para el Mesías, es interesante cómo Juan el Bautista va a titular o a llamar a estos hombres. Mateo capítulo 3, versículo 7. Dice, al ver él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía, Juan estaba predicando el bautismo de arrepentimiento. Los fariseos estaban bautizándose, estaban respondiendo. Y alguien diría, ¿cómo les va a decir Juan el Bautista? Bienvenidos, qué buena decisión que están tomando. No, ¿cómo les llama a estos hombres que están respondiendo? No es que eran fariseos que estaban ahí parados escuchando a Juan el Bautista, mirándolo, este está re loco, mirá cómo está vestido, mirá cómo come langostas con miel silvestre. No estaban así. Ellos están respondiendo al mensaje de arrepentimiento. Ellos van a bautizarse, van a exteriorizar a través de una decisión, que es el bautismo, que ellos están de acuerdo en consonancia con el mensaje de Juan el Bautista, porque son religiosos. Pero ¿qué les dice Juan el Bautista? Les dice, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Así les llama Juan el Bautista, generación de víboras. Esta expresión, este título de víboras, revela la realidad espiritual de estos hombres religiosos. Cuando vos pensás en una víbora,
Tienes que pensar en la naturaleza de la víbora y en su comportamiento. La víbora es astuta, es venenosa, es peligrosa y es sutil en su ataque. Entonces, cuando les llama generación de víboras, les está diciendo, ustedes son hombres caracterizados por el engaño, por la mentira, la falsedad y son peligrosos. Así les llama Juan el Bautista, y ustedes van a ver que en Mateo 23 Jesús les llama también generación de víboras, les llama víboras. O sea, estos hombres que eran contemplados por la sociedad como hombres santos, puros, espirituales y dignos de entrar al reino de los cielos, Jesús les llama, Juan el Bautista les llama generación de víboras, hombres caracterizados por el engaño, la mentira, la falsedad, el peligro. Ellos están llenos de muerte. Y por eso define Juan el Bautista esto. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? O sea, ustedes no van a ser glorificados ni a recibir recompensa cuando ven el reino de los cielos. No van a poder huir de la ira que viene cuando aparezca el Cristo. Por eso después, en el versículo 8 del capítulo 3, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No piensen que por ser descendientes de Abraham, ustedes van a huir de la ira venidera, o por ser religiosos. Hermanos, hoy quiero hablar de un mal que no solo existía en esos tiempos, sino que hoy existe en estos tiempos y está también en medio de las iglesias. Y es la sutil y mortífera religiosidad. Es la religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? La religiosidad es el pecado de aparentar, escucha bien esta palabra, aparentar una vida que agrada a Dios. O sea, la persona no vive una vida que agrada a Dios, aparenta una vida que agrada a Dios delante de otros, porque no es delante de Dios, pero está conducido y gobernado por la carne. Esa es la religiosidad. Es un pecado de vivir en una mentira, de vivir en una apariencia delante de otros que no es sincera delante de Dios, que es solamente movida, manejada y controlada por un corazón orgulloso. Esa es la religiosidad. ¿Y por qué es importante que hablemos de esto como para cerrar toda la serie que hemos estado hablando durante estas semanas? Cambia tu año cambiando tu corazón. Todos nosotros esperamos que el año sea distinto, que el 2026 sea distinto. Y quizás tú te preguntes hasta ahora por qué mi año sigue siendo igual o por qué mi vida sigue siendo igual. Porque muy posiblemente lo que estés viviendo sea la realidad de un corazón religioso que es gobernado por la carne, pero no un corazón renovado por el Espíritu y movido por Dios. Y eso es un peligro porque la persona religiosa no va a ver un fruto abundante en su vida. Esos frutos que se ven en las Escrituras de esperanza, gozo, amor, no van a crecer ni a nacer en un corazón que está gobernado o que está metido en la falsedad de la religiosidad. Y es importante también que se entienda algo. El estar metido en la religiosidad puede ser muy peligroso para todos nosotros en la iglesia. No solamente porque nos condena a una vida sin fruto, sino a una eternidad sin Dios. Porque Jesús, en el capítulo 23, que vamos a estudiar una parte, Jesús le dice, ¡ay de vosotros fariseos! Y repite varias veces, ¡ay, ay, ay, ay! Es una exclamación de juicio. Porque aquellos que viven en la religiosidad, cuando venga Dios, no va a haber un padre que diga, ven a casa, sino un juez que diga, maldito apartados de mí, y ser echado al lago de fuego. Es muy importante que tú hoy escuches. Los niños tienen que escuchar esto. Los adolescentes tienen que escuchar esto. Las mujeres de la iglesia tienen que escuchar esto. Los hombres tenemos que escuchar esto el día de hoy. Porque podemos caer de manera sutil en el engaño de la falsa espiritualidad, que ese es el título de la predicación de hoy. La falsa espiritualidad. Y vamos a ver características para que tú puedas analizar tu vida mirando la vida de estos hombres que vivían en la hipocresía, que vivían utilizando máscaras. Así que vamos ahí a Mateo capítulo 23.
Y vamos a leer la palabra del Señor del versículo 1 al versículo 12. Leamos la palabra. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y en las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí, Maestro, Maestro. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este es uno de los últimos discursos de Jesús. Jesús va a denunciar la religiosidad porque hay un peligro. El peligro es que los discípulos y los seguidores de Jesús piensen que la forma de vivir de un fariseo es agradable a los ojos de Dios. Y Jesús quiere que ellos entiendan claramente qué es lo que significa ser espiritual y qué es lo que no significa ser espiritual. Jesús no quiere que los hermanos y hermanas, los discípulos de Él, sigan el ejemplo de estos hombres y caigan en la falsa religiosidad de ellos. Por eso Jesús va a dar este discurso y ahí claramente dice a quién le habla. Ahí no sabemos si están los fariseos, pero Jesús está hablando con los discípulos y con los seguidores de Él. Por eso es importante que nosotros escuchemos esto. Jesús no está murmurando de los fariseos. Jesús está sentenciando y sacando a la luz un comportamiento que tiene que ser públicamente denunciado. Eso es lo que está haciendo Jesús. ¿Cuál es la primera característica de la falsa espiritualidad? Y puede ser que tú estés hoy en ese punto. La falsa espiritualidad tiene conocimiento, pero no tiene obediencia. La falsa espiritualidad está llena de conocimiento. La falsa espiritualidad tiene la capacidad de articular correctamente y habladamente la doctrina. La falsa espiritualidad puede expresar conocimiento de tal manera que claramente lo puede enseñar a otros. Ahí en el versículo 1 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué significa la cátedra? Esta palabra cátedra está relacionada a asiento o silla. En el tiempo de Moisés, dice por ejemplo ahí en Éxodo, no lo busquen, 18:13, que durante un largo día Moisés se sentaba a juzgar al pueblo. Moisés era el que tenía la autoridad y el que tenía la influencia sobre el pueblo porque él tenía la ley revelada de Dios. Entonces él era el que tenía que aplicarla, interpretarla delante de todo el pueblo. Entonces él se sentaba en una silla y en base a la autoridad que Dios le había dado, él juzgaba. En base a la autoridad que Dios le había dado, él denunciaba. Entonces, cuando dice acá que los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés, habla de la influencia y autoridad que estos hombres tenían dentro del pueblo. No eran cualquier tipo de personas, hermanos. Eran hombres que dedicaban horas de horas, días de días, en buscar, interpretar, estudiar, meditar y conocer la ley. Este era el trabajo de ellos. Por eso la gente los miraba como gente sumamente espiritual. En ese tiempo no había Biblias como hoy las tenemos en la mano, de tal manera que tú puedas estudiarlas en casa. Ellos tenían acceso a los pergaminos, tenían acceso a los documentos que eran necesarios para poder estudiar.
tenían muchas facilidades. Eran hombres que desde niño habían aprendido las Sagradas Escrituras. Eran hombres que muchos y en su mayoría sabían la Torá, la ley de memoria. Imagínate, los 5 libros de la ley. Eran hombres sumamente instruidos. Así que estos hombres tienen autoridad, tienen influencia para instruir acerca de la ley, aplicar la ley y también amonestar al pueblo para seguir esa ley, de acuerdo a su interpretación. En el versículo 3, Jesús va a enseñarle a los discípulos que hay cosas que sí tienen que poner atención en cuanto a su actitud con respecto a los fariseos. ¿Y qué les dice Jesús? Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. O sea, Jesús no está diciendo, no los escuchen. Jesús está diciendo, aquello que te digan que guardes, guárdalo. Aquello que te dicen aquello que te están enseñando, pon atención y busca responder a eso que se te está enseñando. Jesús obviamente no está diciendo que los fariseos son una fuente que no se equivoca en cuanto a interpretación. Pero aún las personas falsas como ellos pueden decir la verdad. Imagínate si un fariseo lee un pasaje de la ley y el fariseo dice, esto es lo que dice la ley, ustedes lo leen acá, tienen que aplicarlo. No está interpretándolo, solo lo está leyendo y lo está instando para que el pueblo responda a ese mensaje, a ese principio. Entonces, ¿el pueblo qué tendría que hacer? Tendría que obedecerlo porque está el pueblo escuchando algo que viene directamente de la palabra de Dios. Lo que venga de la palabra de Dios, dice Jesús, de la ley, háganlo, guárdenlo, respondan a eso, háganlo. Pero ahí viene, ahí viene el pero. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Este es el problema con los fariseos. El problema es que ellos dicen, ellos exponen, ellos enseñan, ellos están ahí amonestando a las personas diciendo esto no tienen que hacer, o esto es lo que tienen que hacer de manera fiel. No hay un problema en que los fariseos estén estudiando las Escrituras, en que los fariseos busquen profundizar en conocer bien los textos. Esto no está mal. No está mal que una persona tenga mucho conocimiento. Nosotros deberíamos ser personas que constantemente deseen y anhelen conocer más de la palabra de Dios. Por eso tenemos que tomar cursos en la escuela bíblica, y si se abre un seminario y tenemos la posibilidad de ir a un seminario, tenemos que hacerlo. No está mal. Yo no puedo pensar en que si un jovencito o alguien de la iglesia quiere prepararse y conocer bien los idiomas originales de las Escrituras, para poder entender, yo no podría decir, ese joven es un fariseo, o ahí va la farisea. No hay un problema en que tú quieras conocer más. El problema es cuando el objetivo de por qué quiero conocer la ley no está. Ese es el problema. Porque todo lo que conoces acerca de Dios y de su palabra debería ser movilizado por un propósito. El propósito es este: Señor, quiero obedecerte, quiero obedecerte. Mira, nosotros estamos ahí estudiando el Salmo 119. Y en el Salmo 119 vemos cuál debería ser la actitud de alguien que busca entender y conocer la palabra, la ley, los estatutos de Dios. Miren, vamos ahí al Salmo 119. Salmo 119, del 33 al 35. El salmista pide algo a Dios. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. En el versículo 34, primera línea, dice, dame entendimiento y guardaré tu ley. Pide entendimiento. Versículo 35, guíame por la senda de tus mandamientos. Él pide, Dios, enséñame, dame entendimiento, guíame. Pero, ¿qué es lo que moviliza a este hombre a pedir esto? A Dios. Y lo guardaré hasta el fin, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón, porque en ella tengo mi voluntad. Los fariseos querían enseñanza, querían entendimiento, querían guía, pero no para obedecer
eso que estaban aprendiendo y entendiendo. No estaban haciendo lo que debería perseguir el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios debería perseguir el que tú, a través de ese conocimiento, reformes la manera en cómo tú te estás comportando. Si tú eres una persona religiosa que sabe mucho y tu lengua no se reforma, tú eres un religioso. Si tú eres una persona que conoce mucho y tu matrimonio no cambia, sigue parado en el mismo lugar, tú eres un matrimonio religioso. Si tú eres una mamá y no obedeces lo que Dios te ha dicho en cuanto a cómo criar a tu hijo, tú eres una mujer religiosa. Y al final vas a decir, pero yo fui a cursos, pero yo leí, hice el devocional, pero no lo obedeciste. Y eso hacían los fariseos. Sabían mucho, pero no es que obedecían poco, no obedecían nada. Entonces, eso es muy importante que tú puedas hoy analizar, porque Dios aborrece la falsedad. ¿Sabes? La palabra que usa Jesús ahí en el capítulo 23 es hipócritas, ¿no? En ese tiempo, ¿quién era un hipócrita? El hipócrita era un actor griego que usaba máscaras, ¿sí? Entonces, cuando tú estabas ahí en la calle, veías un escenario y había un grupo de actores y usaban máscaras. Entonces, si un niño pasaba por ahí, mamá, mira los hipócritas, cómo están actuando. No era un título que reflejaba la realidad de un corazón y era malo, era un actor. Y me llama la atención cómo Jesús les llama, porque ¿qué utilizan los hipócritas para su actuación? Máscaras. O sea, ellos salen al escenario con una máscara y representan un papel por un tiempo. Pero ellos no desean, no son eso en realidad. Solo es por un tiempito, mientras la gente los ve. Pero cuando vuelven atrás del escenario, se ponen otra máscara y salen con una nueva personalidad o un nuevo rol. Pero no es su vida esa, no es su forma de comportarse esa, porque son hipócritas, son solamente actores. Dios aborrece, hermanos, la religiosidad. Y sabes, tú deberías hoy hacerte esta pregunta, si eres un religioso, porque imagínate pensar que tú vas a entrar al reino de los cielos. Pensar que cuando mueras vas a estar con el Señor. Y después encontrarte con que Dios no te conoce. O escuchar que eres parte de esa generación de víboras. Este es un mensaje también para mí, no es solo para ustedes. Porque también yo me pongo a pensar qué es lo que Dios ya me ha revelado y yo me niego a obedecer. Hermanos, esta iglesia tiene 20 años. Esta iglesia recibió a todos los predicadores de palabra de vida, hasta José Jordán vino acá. El pastor anterior de la iglesia era un pastor fiel en predicar la palabra. Con lágrimas lo hacía, en medio de gritos, en medio de oraciones. O sea, esta iglesia ha recibido mucha instrucción. Tienen una escuela bíblica completa, en niveles. Han tenido cursos de hogar cristiano. Pero muchos siguen todavía parados en el mismo lugar en su vida cristiana. ¿Por qué? Les hago una pregunta. ¿Por qué? Porque son religiosos. Porque saben, pero no hacen. Dicen, pero no hacen. En Tito habla de este tipo de actitud, y esta actitud está en los falsos maestros. Mirá en Tito 1:16, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. O sea, afirman cosas correctas de Dios, pero su vida niega eso que afirman de Dios. Ahí en 2 de Timoteo 3:5 habla también de la actitud de los falsos maestros. ¿Qué dicen? Que tiene apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, ¿no? A veces hay una costumbre muy linda, que si un musulmán la viera, se desgarraría las vestiduras, ¿no? Los musulmanes no rayan el Corán. Pero muchos de nosotros tenemos rayadas las Biblias, ¿no? Dibujos, ahí puestos los dibujitos, ¿no? Y a veces uno cuando ve una Biblia muy rayada, uno tiende a pensar, wow, esta persona sabe mucho, debe estar muy cerca de Dios. Pero la verdad, eso no debería llamarnos la atención. A Dios no le llama la atención que tú tengas marcada tu Biblia.
A Dios no le llama la atención que vos escuches muchos podcasts, ahí de Aviva Nuestros Corazones, o de algunos otros autores, que leas muchos libros. A Dios no le llama la atención esto. ¿Viste cuando alguien pone en el internet ahí una taza de café con su Biblia abierta y 3 libros? Acá en mi tiempo con Dios, y uno dice, wow, ese es espiritual. Ese debe estar tan cerca de Dios. En cualquier momento se le aparece un ángel como Cornelio. Pero a Dios no le llama la atención eso. Lo que mueve el corazón de Dios es la obediencia a eso que marcas en tu Biblia, a eso que escuchás en el podcast, a eso que escuchás o lees en tu libro. Si eso no reforma tu vida, mira, escucha bien, hermano, si eso que escuchas, lees, entiendes y conoces no reforma tu vida, no cambia la forma en cómo tratas a otros, cómo tratas a tu esposa, a tus hijos, a los hermanos de la iglesia, hasta incluso en cómo laburás, porque hay creyentes que roban en sus trabajos. Si no reforma la forma en cómo te expresas, si no reforma la manera en cómo luchas con el pecado, hermano, has caído en la religiosidad que Jesús denuncia. Jesús denuncia. La vida de un religioso siempre está igual, hermanos. Siempre está igual. ¿Por qué? Porque ahí no hay renovación del espíritu. Así que esa es la primera característica. La falsa espiritualidad tiene conocimiento, pero no tiene obediencia. Segundo, vamos ahí otra vez a volver a Mateo. Mateo 23. La falsa espiritualidad es exigente y carente de compasión. Esta es una característica importante. Mira, leamos ahí en el versículo 4. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esto de atar cargas pesadas, Jesús va a utilizar una imagen que era normal para estas personas. El sistema de transporte no estaba desarrollado como en esos tiempos. Las personas cuando llevaban grandes cantidades de mercadería utilizaban a los animalitos como camellos o burros para poder transportarse de un lugar a otro. Entonces la persona, ¿qué hacía? Cuando se mudaba de casa, imaginaba, ponía todo en el burrito. Vos veías al burrito que le temblaban las piernas y la persona le ponía más carga y más carga y más carga. Total, es un animal. A la persona no le importaban los sentimientos del animal, la condición del animal, y cuando el animal empezaba a ir lento, porque tenía una terrible carga, entonces la persona, ¿qué hacía? ¿Insultaba al animal o le pegaba al animal? Imagínate, ahora lo meterían preso, ¿no? Por maltrato animal, ¿sí? Sería una imagen muy fuerte, ¿no? Vos ves ahí a este hombre cargándole más al animal, vos ves que el animal le tiemblan las piernas y que el animal camina lento porque tiene mucha carga, y ves a esta persona gritándole al animal, insultando al animal y golpeando al animal para que camine. Y si se tropieza, lo golpea. Y tú dices, ¿por qué está haciendo esto? ¿Esto es malo? ¿Por qué no tiene compasión de ese animal? ¿Por qué él no lleva algo en las manos? Esta es la imagen de lo que hacían los fariseos con la gente, espiritualmente hablando. Los fariseos le decían a la gente, esto tienes que hacer, esto no tienes que hacer, esto es pecado, pecado, malo, malo. Y cargaban a las personas de tal manera que las personas continuamente lo que sentían era frustración y culpa. Porque mira, en el sistema salvífico fariseo, para tú poder ser salvado de la ira venidera, tú tenías que guardar la ley. Era un sistema basado en las obras. Había una clase de fariseos que tenía un registro de las buenas obras que hacía en el día. Durante toda su vida registraba todo lo bueno que hacía. ¿Por qué? Porque el pensamiento de esta persona era, cuando se establezca el reino, yo soy digno de entrar a ese reino por todas las cosas buenas que he hecho a lo largo de toda mi vida. Entonces, estos hombres constantemente le decían a la gente lo que tenían que hacer, lo que no tenían que hacer, lo que tenían que decir, lo que sí tenían que decir, lo que era pecado, lo que no era pecado, y no contemplaban lo que esto generaba en la vida de las personas, en el corazón de las personas. Ellos no tenían compasión de la gente. Ellos le mostraban a la gente cómo vivir cosas que ellos no estaban dispuestos a vivir. Es como, mira, una forma muy sutil en la que se ve el fariseísmo en la maternidad sería este.
Tú le dices a tu hijo que no pelee con su hermano. Pero esos principios que le enseñas no regulan tu corazón para dejar de pelear con tu esposo o tu esposa. Eso sería una clase de fariseísmo. Tú le dices a tu hijo, peleas tanto que yo incluso no sé si tú eres salvo. Y el nene llega un momento en que, viste, se une A con B en sus neuronas. Dice, pero si mamá y papá hacen lo mismo. Ellos pelean. Y ellos nos dicen que guardemos cosas que nosotros no vemos tampoco en sus vidas. Y nos están diciendo que nosotros no somos salvos. Entonces ellos tampoco serían salvos. Esto es lo que hacían los fariseos. O sea, le decían a la gente todo lo que tenían que hacer y no hacer, pero ellos no hacían eso. Eran exigentes con otros, pero no eran exigentes con ellos mismos. Les decían a otros, guarda fielmente esto que dice el Señor, pero cuando ellos tenían que tomar decisiones, ellos no iban a guardar fielmente lo que decía el Señor. Quiero hacer una pausa acá, porque quizás algunos tengan una idea errada en cuanto al tema de qué pasa si un hermano viene y me dice que estoy en pecado. ¿Sería un fariseo? No, hermano. Hay que tener cuidado con esto. Cuando un hermano se acerca a ti con las Escrituras y te muestra con las Escrituras que tu actitud y comportamiento es pecaminoso, tu hermano no es un fariseo que no tiene compasión de ti. Es un hermano que es movido por Dios para que a través de la palabra en amor Él te pueda colocar en una posición de vergüenza para que tú en esa vergüenza puedas ser movido a un cambio. El problema con los fariseos es que ellos interpretaban la ley a su manera. Y cuando la interpretaban a su manera, ellos querían que de esa forma funcione, y si de esa forma no lo hacían, entonces la gente estaba en pecado. Hay un ejemplo de este tipo de actitud, y miren ahí en Marcos, para entenderla mejor. Marcos, capítulo 2, versículo 23 al 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Acá ves esa carga que quieren poner en otros, en este caso en los discípulos de Jesús. ¿Qué estaba pasando con los discípulos de Jesús? Ellos tenían hambre. ¿Quién no ha tenido hambre en algún momento de la vida? Y cuando uno tiene hambre, viste, cualquier cosa es rica, aunque sea un pan duro con chocapida adentro, ¿sí? Y ellos estaban arrancando las espigas porque tenían hambre. Era común que cuando alguien sembraba ahí en Israel, se dejen espigas libres para que la gente que tiene hambre o aquellos que son pobres puedan comer de eso. Así que los discípulos no están haciendo algo ilícito. Pero para los fariseos era ilícito. ¿Sabes por qué? Porque la interpretación judía, ¿qué era lo general en cuanto al día de reposo? Nadie tenía que trabajar. Entonces, que alguien esté agarrando espigas y las esté sacudiendo era semejante a cosechar. Cosechar no se debía hacer en día de reposo, pero para ellos comer espigas en día de reposo y tener el trabajo que sacudir las espigas y comerlas era ya como cosechar. Entonces era pecado. Entonces una persona podía tener mucha hambre y ellos le estarían diciendo, si tú llegas a comer de esa espiga, tú estarías pecando. Y si viene hoy el reino de los cielos, tú no entrarías porque has pecado y no guardaste el día de reposo. Así funcionaría. Y les hago una pregunta, ¿esto sería cruel, sí o no? Tienen hambre y tú le estás llamando pecado, algo que no es pecado. Y estas personas van a estar todo el día con hambre
Y tú los vas a manipular y les vas a decir, para que se frustren y tengan mucha culpa, si ustedes comen, van a terminar no entrando al reino de los cielos. Imagínate tú ahí comiendo con mucha hambre y con la culpa. Dios, he pecado contra ti, ahora no voy a entrar al reino de los cielos. Sí, soy la peor persona. ¿Entendés? Esto hacían con la gente, pero ellos hacían muchas cosas en el día de reposo que verdaderamente no eran lícitas, según Dios. Pero ellos no estaban pensando, voy a cambiar y reformar esto en mi vida, porque es malo delante de Dios. Simplemente lo hacían en libertad, porque ellos no estaban buscando agradar a Dios, sino a sí mismos. Hermanos, en otros pasajes semejantes, cuando Jesús hizo algo en el día de reposo, ¿sabes lo que Jesús les dijo a estos hombres? Misericordia quiero y no sacrificios. Estos hombres no eran personas misericordiosas. La misericordia es ponerte al lado de la miseria humana para poder servir o asistir a la persona que está en la miseria. Jesús hizo eso. Jesús, cuando tuvo que confrontar el pecado, lo hizo. Y no le tembló la lengua para hacerlo. Él lo hizo. Pero él tuvo misericordia de la gente. Él veía la necesidad de la gente. ¿Se acuerdan cuando Jesús multiplicó los panes y los peces? Uno de los discípulos le dice, déjalos, que vayan a comer. Y Jesús le dice, dale vosotros de comer. Jesús estaba preocupado por lo que pasaba también en sus vidas físicas. Jesús, cuando estaban en una reunión ahí, y había una mujer encorvada desde hace 18 años, ¿qué hizo Jesús? Jesús la sanó. Y los fariseos estaban escandalizados porque esta mujer fue sanada en día de reposo. Porque la única manera en que alguien te sane, un médico te sane, era cuando vos estabas al borde de la muerte. Solo ahí era lícito que un médico vaya a tu casa. Pero mientras vos no te estés muriendo, ¿para qué sanarte en el día de reposo? Y le dicen a Jesús, ¿por qué no lo hiciste en otro momento? Y yo diría, estos hombres tenían una hermana ahí, deberían estar contentos de que esta hermana que estaba 18 años jorobada y que lloraba y que pedía oración por el dolor, ahora ya no tenía mala joroba. Y ellos estaban ahí enojados con Jesús porque la había sanado en día de reposo. ¿Te das cuenta? El religioso se va a escandalizar por cosas que según Dios no es pecado. Y en aquello donde su prójimo necesita, vos vas a ver que el religioso no se va a meter. No se va a meter, porque no le importa al religioso la gente. Al religioso no le importa la gente, solo le importa a él mismo. Imagínate esto, a ver, un caso de fariseísmo en nuestra iglesia podría ser algo así. Imagínate que llegas a tu casa, llega a tu casa alguien y vos le preguntas, ¿hiciste la hora silenciosa? No. Y uno empieza a revisar, ¿no? La hora silenciosa y la tenés re vacía, che. Estás re en pecado. De seguro vos no debes ser salvo, por eso no la haces. Y claro, vos sí sos salvo porque vos sí la haces. Y la haces 7 veces. ¿Te das cuenta? O sea, el religioso solo está pensando en todo lo que son obras externas que tienen apariencia de piedad. Pero al religioso no le importa el corazón de la gente. El religioso, en un caso como el que te estoy dando de la hora silenciosa, no le preguntaría, te hago una pregunta, ¿por qué te cuesta hacerla? ¿Vos entendés? ¿O por qué se te complica? ¿Sabes que yo te podría ayudar? ¿O estás buscando alguna otra forma de entender las Escrituras? Y por ahí la persona te dice, sí, estoy leyendo el proverbio. Qué bueno que por lo menos estás haciendo el proverbio. ¿Te das cuenta? El religioso solamente piensa en tareas. Si tuviéramos un fariseo acá en la iglesia, un fariseo diría lo siguiente. Si le preguntáramos por qué sos salvo. ¿Por qué sos salvo? Porque fui el miércoles a la reunión de oración. Porque hice la hora silenciosa 7 veces al día. Porque oré antes de comer y antes de irme a dormir. Y porque vine el domingo al culto y participé de la cena del Señor. Punto. Fin de su vida. Esa es la vida espiritual de un fariseo. Solo cumplir con cosas y rituales externos, pero por dentro estar lleno de muerte. Así que las personas religiosas son sumamente exigentes y críticas con otros. Son así. Te hago algunas preguntas para ir meditando, ¿no? ¿Eres alguien que continuamente critica y reprende y juzga a otros? Porque el religioso siempre anda criticando a otros. Siempre. Tiene un espíritu sumamente crítico. ¿Sí? Cuando lo haces, cuando tú criticas a otros,
¿Lo haces basado en tus propias interpretaciones o percepciones personales o en aquellas que están claramente reveladas en las Escrituras? Cuando tú criticas, juzgas a otro, ¿lo haces basado en tu propio corazón e interpretación o de acuerdo a lo que la Biblia dice? Cuando criticas, reprendes o juzgas a otro, ¿lo haces con misericordia y compasión? ¿Te consideras a ti mismo cuando juzgas y criticas a otros? ¿Te escandalizas de la misma manera cuando tú no cumples con aquello que estás exigiendo a otros? Porque sí o no, el pecado se ve horrible en otros, pero en nosotros no se ve tan mal. ¿No es cierto? ¿Qué pasa cuando tú ves el mismo pecado en otros? ¿También te escandalizas? ¿También te da bronca? ¿No? ¿Te enfocas más en el pecado de las personas o en las personas? Cuando te enfocas más en los pecados de las personas, los condenas, como los fariseos. Pero cuando te enfocas en la persona, lo consolidas, lo fortaleces, ayudas en su crecimiento. Eso es lo que haría alguien movido por el Espíritu. ¿Sí? El religioso no, solo condena, condena, condena. ¿Y sabes por qué condena? Porque tiene un sistema de obras en la mente. Es exigente con otros y a veces es cruel hasta consigo mismo. Porque no conoce todavía la gracia. Por eso no tiene misericordia de otros. Y tampoco tiene compasión de otros. Es más, cuando el religioso compara su vida con la de otros, a veces reprende a otros para sentirse bien consigo mismo. En el caso de la Biblia marcada, no de la hora silenciosa, ¿sí? Imagínate que yo soy un fariseo y voy a la casa de un hermano y miro su Biblia, no la marca, no la lee, no hace la hora silenciosa, y yo abro mi Biblia, ¿no? Y se abre ahí como en 3D, con un montón de colores, abro mi hora silenciosa, tengo ahí el My Bible, ahí en el celular, y hay un orgullo interno que te dice, pero yo sí lo hice. Y vos sabes que en algún momento te pasó, porque nuestro corazón es orgulloso. Y te crees la mentira de que vos sí estás bien y él está mal, cuando puede ser que él esté mejor que tú, porque hay un montón de pensamientos, deseos y actitudes pecaminosas que hace mucho tiempo vos la seguís manteniendo y no la corriges. ¿Te das cuenta? La religiosidad es peligrosa. Tercero, vamos otra vez ahí a Mateo 23. La falsa espiritualidad es motivada por deseos impíos y egoístas. ¿Sí? Mira, en el versículo 5, Jesús va a mencionar cuál es la motivación de estos hombres al hacer todas las obras que hacen. Porque, mira, si había alguien que hacía cosas religiosas y buenas, eran los fariseos. ¿Sí? Habían cosas que eran como, vos decís, no puede ser que un fariseo esté haciendo todo eso. Y habían cosas como que tenían como cierto sentido de espiritualidad. Por ejemplo, los fariseos cuando iban a una fiesta tenían que lavar todas las cosas en las que ellos iban a comer. Ellos jamás los ibas a ver comer con las manos sucias, porque ellos se iban a contaminar. Pero también veías a los fariseos diezmando todo. O sea, tenían el yuyito de menta ahí y sacaban el 10% de los yuyos de menta y lo llevaban al templo. ¿Sí? Si la Normita hubiese existido en ese tiempo y hubiese sido una farisea de la Normita, olvídate, el campo de la Normita así, todo con medida. Si tú eras ferretero también, todo lo que ganaras en tu ferretería, el 10%. Los fariseos eran muy minuciosos. Los fariseos ahí en la parábola, Jesús menciona lo que hacían, ¿no? Ayuno 2 veces y doy diezmos de todo lo que tengo. Habían fariseos, porque había diferentes clases de fariseos. Estaban los fariseos de la clase sufriente. ¿Saben cuáles eran estos fariseos? O los fariseos golpeados y sufridos. Eran los que caminaban con los ojos cerrados. Vos veías un fariseo caminando por la plaza así, golpeándose. Con la gente, con la pared, con el paredón. Se resbalaba acá y se golpeaba con una piedra, porque el fariseo no quería mirar a ninguna mujer. Entonces vos lo veías al fariseo y vos decías, este es re piadoso. Mirá, para no ver a ninguna mujer, está todo lastimado. Él es un hombre que tiene huellas de espiritualidad. Sí, este hombre va a entrar al reino de los cielos. Uno diría, este hombre es re espiritual. Y habían otros que estaban los fariseos jorobados.
eran los que tenían un espíritu humilde y apacible, entonces se jorobaban, estaban caminando así, porque ellos eran humildes. ¿Ves? Hacían un montón de cosas, ¿para qué? Dice acá Jesús, para ser vistos de los hombres. Eso era lo que los movía, para ser vistos de los hombres. Ellos tenían deseos no de que Dios se agrade de ellos, sino de que la gente se agrade de ellos. Ellos no estaban haciendo por la gente, sino por ellos mismos. ¿Y por qué razón, Diego? Miremos su vestimenta. Mirá cómo se vestían. Dice, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Yo sé que esta palabra filacteria para vos, ¿sí? ¿Qué te viene a la mente con filacteria? Es difícil, ¿no? Mira, las filacterias eran cajitas de cuero, chiquitas, que se ponían en la cabeza, atadas con cintas, y en la mano derecha. ¿Sí? ¿Vieron cuando dice, y estas palabras las atarás, las pondrás como frontales en tu cabeza, en tu mano derecha? Literalmente lo hicieron. ¿Sí? Vos veías a los fariseos con una cajita acá de cuero, imagínate la cajita, parecía como una onda Naruto. ¿Sí? Y acá, ¿no? Otra cajita, amarrada así. Pero ellos las hacían más grandes. O sea, si la cajita era así, ellos la hacían así. Acá. Entonces vos lo veías al fariseo así, con una super caja en la cabeza, en la frente, y otra en la mano atada. ¿Qué tenía dentro de la cajita? Tenía la Torá. Entonces ellos abrían la cajita y la empezaban a estudiar. ¿Sí? A memorizar, a meditar, después la guardaban. ¿Sí? Entonces vos lo veías ahí, ¡fua! Vos estabas ahí laburando, sembrando, ¿no es cierto? Ahí viviendo la vida, y vos veías al fariseo ahí con la cajita, vos dices, yo soy re pecador. No, ¿para qué hacían esto? Para ser vistos de los hombres. También tenían los flecos de sus mantos. Bueno, ponchos acá solamente han visto a un hombre y al pastor, ¿no? Con los ponchos. Pero en ese tiempo las personas tenían, los hombres tenían, dice acá, mantos. Y estos mantos, en la parte final, tenían flecos. ¿Se entiende lo que son flecos, no? Y estos flecos tenían que tener colores. ¿Para qué tenían que tener colores? Para que al ver esos colores, los fariseos recuerden, o el pueblo de Israel recuerde la ley de Jehová. Dios les había mandado a hacer esto. No es un invento de ellos. Dios les dijo que lo hagan. Mirá, ahí en Deuteronomio 15, 38 y 40, vamos a leerlo. Deuteronomio 15, 38 al 40. Creo que me confundí ahí, ¿no? Sí. Bueno, ahí no tengo el versículo, no me acuerdo si alguien me ayuda. Pero ahí, en el pasaje, dice que todos tienen que utilizar en sus mantos flecos, para que al ver esos flecos ellos puedan recordar la ley de Jehová de guardarla. Entonces eran señales. Números. Gracias, Fido. Levítico Números 15, vamos a leerlo. ¿Sí? 15, 38 al 40. Dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de señal esta franja para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. ¿Vieron? Dios les había mandado a hacer esto. Esto era bueno, tenían que hacerlo. Pero, ¿qué motivaba a los fariseos a hacerlo? Para ser vistos de los hombres. Entonces, si ellos tenían que ponerse cordoncitos, ellos se ponían cordones más anchos y más largos y más numerosos para que la gente los vea y ellos puedan ser, obviamente, vistos de una manera. ¿De qué manera? Mirá, ahí en el versículo 6
Esto es lo que va a mover a los fariseos. Dice ahí que ellos aman, ellos profundamente desean y anhelan esto. Los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Estos hombres se vestían de esa manera y se comportaban de esa manera porque cuando la gente empezaba a reconocerlos a ellos como hombres espirituales, iban a darles posiciones de honor, iban a darles posiciones de privilegio que representaban honor, respeto e influencia dentro de la sociedad. Acá cuando alguien te invita a comer, por ahí no es común, pero ahí en Ecuador es un poquito más notorio. Cuando alguien te invita a comer, te dan la cabecera como puesto importante. Entonces ahí te ponen y cuando alguien entra, dicen le dieron el asiento importante, el de la cabecera, porque es nuestro invitado de honor. Acá, viste, en Argentina quizás vos te sentás en cualquier parte. No es que te están diciendo, bueno, como por ahí te dan un trozo más grande de vacío, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con la posición. En el mundo antiguo era muy importante la posición en donde te sentaban. Las posiciones de cabecera o las que estaban, las sillas de adelante en una sinagoga o en una cena, era el deseo de cualquier hombre porque representaba prestigio, honor, influencia y poder. Solo la gente rica, importante e influyente se sentaba en esos lugares. Entonces, cuando un fariseo entraba con la cajita acá, los flecos por todos los lados, ¿a dónde crees que lo iban a hacer sentar? Maestro, siéntese acá. Y todos en la fiesta los iban a contemplar y los iban a saludar de una manera, con respeto, con honor, porque ellos eran los voceros de Dios. Y lo hacían también por los títulos. ¿Vieron que Jesús dice acá? Ellos aman las salutaciones, los saludos en las plazas. Ellos estaban siempre en las plazas, donde estaba el público. ¿Y cómo les gustaba que los llamen? ¿Viste que acá la gente saluda, hola, negro? Sí. Y vos dices, ay, qué lindo que se acuerde de mí. No te llama por nombre, pero te saludó. ¿Sí? Pero acá, estos hombres estaban buscando que los llamen de una manera. ¿Cómo buscaban que los llamen? Rabí, maestro, padre. ¿Por qué querían que los llamen así? Claro, porque si los llamaban así, eran figuras, fuentes de autoridad y de vida espiritual. Ellos amaban los títulos, porque buscaban ¿qué cosa? El honor, buscaban el respeto, buscaban que otros les sirvan. Eso era lo único que buscaban los fariseos. Todo era falso, todo era muy, muy falso. Vamos ahí otra vez al versículo 23. Pero Jesús dice acá, le llama a los discípulos a ver una realidad y una actitud que ellos deben tener. Y es que ellos no deberían imitar a los falsos maestros o a estos falsos líderes espirituales. Y le dice en el versículo 8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y vosotros sois todos hermanos. Ninguno de ustedes es más importante que el otro. Por eso no le llamen a nadie maestro. No está mal que tú digas en la iglesia, él es el maestro de la escuela dominical, porque la connotación del título de maestro en aquel tiempo era diferente en este tiempo. Maestro era una forma de decir, él es una fuente de sabiduría y de ciencia. Y la única fuente de sabiduría y de ciencia, ¿quién es? Cristo. En él están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Por eso Cristo le dice, hay un solo maestro y es el Cristo. Pero también dice, no le llamen padre a nadie, solo hay un padre. ¿Quién es la fuente de vida espiritual plena? Dios. No es ningún hombre, es Dios. No le llamen padre a nadie, solo hay uno y es Dios. Y ahí les enseño un principio. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La falsa espiritualidad era motivada ¿por qué? Por un deseo de que otros te vean para que otros te sirvan. Pero la verdadera espiritualidad que no tienen los fariseos es esta. Tu vida espiritual está relacionada a la forma en cómo tú servís a los demás. La verdadera religiosidad o la verdadera espiritualidad es el corazón de hombres y mujeres
que no buscan llegar a la cima para que otros les sirvan, sino que buscan llegar a la cima para poder servir a otros. En una imagen sería de un escalador, ¿no es cierto? Un escalador diría, yo quiero llegar a la cima porque quiero tener el privilegio de que cuando llegue a la cima yo pueda sostener la soga de aquellos que están abajo para yo poder subirles conmigo y estén también en la cima. Ahora imagínate a alguien que diga, yo quiero subir a la cima para tomarme una selfie y poner en Instagram que yo fui el primero que subió a la cima. Son dos cosas iguales, queremos llegar a la cima, pero son dos motivaciones totalmente distintas. Jesús enseñó que la verdadera grandeza de un hombre y una mujer está en ser el siervo de todos. Esta palabra siervo es tremenda porque es la palabra esclavo. O sea, el que quiera ser el más grande entre ustedes tiene que convertirse en el servidor de todos. Jesús emuló esto y lo practicó. ¿Quién le lavó los pies a los discípulos? Jesús. ¿Quién tenía que hacer esto? El esclavo más vil. ¿Cómo reaccionó Pedro cuando Jesús hizo esto? A mí no me vas a lavar los pies jamás. Tú que eres el Hijo de Dios lavándome a mí los pies, no lo voy a hacer. ¿Y Jesús qué le dijo? El que quiera ser primero entre vosotros será el siervo de todos. Jesús mostró que la verdadera grandeza de un hombre, el honor de un hombre, el respeto de un hombre, viene cuando ese hombre es movido a servir a los demás de manera sacrificial por amor a ellos. Y Jesús enseñó esto diciendo que hay una recompensa, que aquellos que viven como los falsos líderes serán humillados, porque están buscando su propio deseo, su propia gloria, y ellos van a ser humillados. No solamente porque van a ser avergonzados, sino porque esta humillación se va a ver reflejada en una vida condenada en el infierno, porque fue una vida, la vida en la tierra, toda manejada y controlada por deseos egoístas y por deseos orgullosos. Pero dice acá que los que sirven a todos, los que se humillan, serán enaltecidos. Estos escucharán, venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros. Porque Jesús mostró eso. Jesús es rey, pero Él nunca utilizó la corona para servirse a sí mismo, sino para servir a otros. La verdadera religiosidad no consiste en títulos, en ganar títulos, reconocimientos, sino en poder tener mayor influencia, para al tener mayor influencia poder servir más a quienes están alrededor de mí. Hermanos, las personas religiosas no tienen un corazón servicial, pues ellos mismos cuando participan de las cosas santas están pensando en cómo beneficiarse, en cómo ganar ventaja de eso que hacen. Una persona religiosa estaría dispuesta a hacer un montón de cosas que incluso muchos de nosotros quizás no haríamos, pero están motivados para que la gente los reconozca y los mire de una manera. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Ellos vendieron una propiedad y la entregaron, ¿para qué? Para ser vistos de los hombres, porque retuvieron una parte de la heredad, no dieron todo el precio. ¿Sabes que hay muchos hombres y mujeres dentro de las iglesias que hacen un montón de cosas, pero es solamente para ganar respeto y autoridad sobre otros, influencia? Pero no están pensando en Dios o en servir a otros. Es solamente que otros les vean y les respeten. Las personas religiosas disfrutan de las cosas santas solo en la medida en cómo eso les hace sentir a ellos. Por eso las personas religiosas cuando ya van varios años a la iglesia y ya no se sienten como tan amados o tan queridos, después se van. Porque solo estuvieron pensando en ir a un culto o en ir o ser parte de un ministerio en la medida en cómo ese ministerio les hacía sentir a ellos. O en la medida en cómo la iglesia les hacía sentir a ellos. Porque los religiosos, escucha, solo son personas consumidoras. Solo están viniendo a las reuniones pensando qué pueden hacer por mí, qué me van a dar. ¿Qué voy a obtener hoy? ¿Me va a gustar el mensaje de hoy o no me va a gustar? Pero no están pensando en entregar a otros, no están pensando en servir a otros. No se preocupan por el estado de otros. No están dispuestos a sacrificar o entregar algo por otros. Solo cumplen con los ritos, ceremonias o costumbres para luego salir y seguir viviendo una vida centrada en ellos mismos. Te voy a poner ejemplos acá. Imagínate que yo vengo a una reunión de oración y termino la reunión de oración, me voy. Vengo a la cena del Señor, participo del pan de la copa, me voy. ¿No? Yo ya me bauticé, vengo a la escuela bíblica porque, bueno,
esto es lo que se supone que tengo que hacer, me voy. Pero yo en la semana no estoy sirviendo a ningún hermano. No tengo compasión de ninguna hermana. No sé lo que está pasando en la vida de mi iglesia. No tengo el deseo, ningún deseo de servir. Hermanos, cuando termina el culto, muchos de ustedes se van y las puertas quedan abiertas. Ninguno se queda y dice, yo la voy a cerrar. Porque muchos de ustedes han caído en la religiosidad. En sus mentes es como, cena del Señor, cumplí. Domingo, cumplí. Hora silenciosa, cumplí. Bautismo, cumplí. Escúchame, el reino de los cielos consiste en misericordia, justicia. Escúchame, ¿puede ser que seas alguien digno del infierno? Escúchame, Jesús nos salvó para que vos cumplas 5 cosas. Y quizás muchos estén diciendo, esto es lo que Dios me pide a mí. Eso en tu fariseísmo y religiosidad es lo que te pide Dios a ti. Y no el Dios verdadero, sino tu propio Dios, que es tu propio corazón. Pero Dios nos ha llamado a algo más grande y más alto, y es Él y amar a otros. ¿Qué cosas haces buenas y tú consideras piadosas? Escúchame, los fariseos, mirá, ahí en el capítulo 23, versículo 23 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Vieron? Te hago una pregunta. Ponete a pensar en alguien que tiene que diezmar minuciosamente todo. Vos consumes una banana y la banana tienes que calcularle el 10% y apartarla y llevarla ahí a donde tienes que llevarla. Hacer todo eso, ¿implica trabajo? Sí. El fariseo iba y decía, hoy entregué todo el 10% de la semana, y él se cree que está bien. Y Jesús dice, no está mal que hagas eso, pero has olvidado que hay algo más importante. ¿Qué dice acá? La justicia, la misericordia y la fe. Te hago una pregunta, ¿de qué te sirve venir un domingo, ¿sí?, al culto de oración, si vos sigues hablando mal dentro de tu casa? Si vos sigues con los mismos deseos impíos. Si sigues tratando de la misma manera a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Si sigues siendo cautivado con las mismas cosas del mundo. ¿De qué te sirve hacer todo eso, hermano? ¿De qué te sirve hacer todo eso si no te importan los hermanos de la iglesia? ¿No sabes qué está pasando en la vida de los hermanos? ¿No sabes qué necesidades tienen los hermanos? No te importa, porque estás viviendo en la religiosidad, hermanos. Y yo no lo digo esto por alguno de ustedes. Ustedes mismos hacen la pregunta. ¿Qué te motiva realmente a hacer lo bueno que haces? ¿Es la gloria de Dios y el servicio a los santos tu deseo interior? ¿Es eso? ¿O el honor, el respeto y el reconocimiento público? Porque los fariseos hacían cosas muy buenas. Visitaban a las viudas. ¿Es bueno o malo hacer eso? Bueno, pero ¿para qué hacían eso? Para devorar sus casas, aprovecharse de ellas. ¿Seguirías haciendo lo bueno que haces aún cuando no haya un reconocimiento o algún tipo de recompensa por ello? Imagínate que te dicen que vos ya no vas a ser líder de un grupo de mujeres. Te hago una pregunta, ¿te afectaría? ¿Eso determinaría si vas a seguir sirviendo o no? Sabes que a muchos sí, y por eso Dios los quita. Dios los quita. Y pone a otros, no porque merezcan o sean más capaces que vos, sino porque Dios mira el corazón y te quiere mostrar en dónde has caído. En la religiosidad. Porque a veces uno dice, no, yo estoy haciendo esto para la gloria de Dios, ojo, y justo nadie te agradeció. Y justo nadie te consideró. Y tú te enojas. Ahí estás mostrando qué fue lo que verdaderamente te motivó. No era Dios y las personas, era que te reconozcan, que te den gracias, que te levanten, que te afirmen. Las diferentes actividades, ceremonias o eventos en los que participas te llevan a beneficiar sacrificialmente y desinteresadamente a otro. ¿A quién está beneficiando tu vida de manera espiritual hoy? Cuando hay una cena del Señor, ¿de qué manera estás beneficiando después de ese tiempo a tus hermanos? ¿A quién estás hospedando en la semana? En la semana, ¿a quién estás yendo a visitar? ¿A quién estás evangelizando? ¿Cómo está tu relación con el pecado? ¿Estás luchando con el pecado? Hermanos, la falsa espiritualidad no debe estar en medio de nosotros.
No debería. Y este mensaje es un mensaje muy bueno de parte de Cristo. Es un mensaje duro, pero es un mensaje bueno. ¿Por qué es un mensaje bueno? Porque si tú y yo estamos haciendo esto, no es para que tú salgas de acá y te sientas condenado, sino para decir, Señor, cambia mi corazón y perdóname, porque estoy adorando algo que no eres tú, y soy yo mismo. Señor, te pido que cambies mi corazón y me des un corazón no religioso, sino un corazón renovado en el Espíritu. Un corazón que obedezca a tu ley. Esa ley que enseño, esa ley que llamo a otros a obedecerla. Señor, dame tu gracia para que yo busque obedecerla, porque yo no la estoy obedeciendo. Señor, yo me escandalizo por lo que otros hacen, pero cuando yo veo mi vida, yo no me escandalizo por mis pecados. No me escandalizo por mis pensamientos ni mis deseos. Pero sí estoy presto para juzgar cosas pequeñas en los hermanos de la iglesia. Señor, perdóname. Señor, dame un corazón que te obedezca. Señor, dame un corazón que tenga compasión por otros. Estoy poniéndole cargas a mis hermanos que yo no estoy dispuesto a llevarlas. Y estoy acusando a otros diciendo no son salvos, no son salvos, no son salvos, cuando yo estoy durante años luchando con algo y yo no digo yo no soy salvo. ¿Ves? Puedo pedir, Señor, dame un corazón misericordioso, lleno de compasión. Oh Señor, sabes que yo me doy cuenta que yo no tengo un corazón por servir a otros. Señor, te pido que me des la gracia para que cuando yo participe de las cosas que pasan en la iglesia, yo tenga el deseo piadoso y justo de no servirme a mí, sino de servir a otros para gloria y alabanza tuya. Hermanos, este mensaje es para que hoy como iglesia nos pongamos a pensar en de qué manera estamos adorando a Dios. ¿Con un corazón religioso o con un corazón renovado en el Espíritu? Necesitamos escuchar esto. Y también si tú estás allí y quizás sea la realidad de alguno, que puede ser que no haya salvación, que solo estás metido en la religiosidad, pero no eres salvo. Entonces pídele a Jesús que te salve. Si tú ves que tu vida está constantemente guiada por la desobediencia a la ley de Dios, por exigir a otros lo que no te exiges a otros, por siempre estar pensando en ti y nunca en los demás, entonces, hermanos, pídele a Jesús que te salve. Porque si yo hubiese estado ahí como fariseo, ahí, en medio de la predicación de Jesús, yo le hubiese dicho, Jesús, yo soy esto, sálvame y cámbiame. Porque hubieron fariseos que vinieron a Jesús. Uno de ellos fue Nicodemo. Otro fue Saulo de Tarso. Él era fariseo de fariseos. Y Jesús le salvó y le amó. Y lo usó. Dios también salva a los religiosos. Y los religiosos también están en medio de nosotros. Y puede que yo sea también alguien que ya cayó en la religiosidad y no se dé cuenta. Hermano, salgamos de eso, porque hay condenación. Quizás no el infierno, porque eres salvo. Y salvo es por gracia. Pero sí la condenación de no haber sido usado en la vida mientras estuviste en la tierra por Dios para su obra, por causa de la religiosidad. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle las gracias al Señor.